Hoy en 55 minutos nosotros hablamos de turismo resiliente, de consecuencias, de causas, de amenazas, respuestas de ambos sectores, público-privado, al tema del cambio climático y cómo esto es un factor importante a considerar dentro de la agenda turismo de República Dominicana. Antes de irnos a la pausa, decía que Jean Suriel es un experto para hablar sobre justamente cambio climático y situación climatológica de la República Dominicana, algo que lo vemos como una característica distante de las situaciones que vive República Dominicana cada vez que tenemos 3 gotas de agua, por decirlo de una manera extrema. Tenemos casos que se dan porque la mano del hombre interviene en la naturaleza y luego entonces la naturaleza recupera su espacio. Pero ¿quién es el responsable? ¿Es que es mala la naturaleza? ¿Es violenta allí en la temporada ciclónica? ¿O es que mudarse en una zona donde se secó un río va a tener consecuencias futuras? Por poner un ejemplo. Mira, Yurisa, hay una frase que se ha acuñado en los últimos tiempos porque se había mal empleado. No existen desastres naturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza es y punto. Entonces, el ser humano, que es el que se moviliza, el que decide residir en una zona de peligro, es el responsable de resguardar su seguridad. La naturaleza no te invade. La naturaleza no te invade, la naturaleza reacciona. Reacciona. Por ejemplo, la temporada ciclónica que lo acabas de mencionar, ya sabemos que viene durante 6 meses del año, en ocasiones un poquito más o un poco menos. En junio comienza el dolor de cabeza para la República Dominicana. Pero hacemos una pregunta, ¿y la población en sentido general tiene un plan preventivo familiar a la mano para los ciclones tropicales? Lo tiene para, por ejemplo, para los movimientos telúricos, para los sismos. Tenemos que prepararnos, así como nos preparamos mes tras mes para ver si el dinero que entra al hogar es suficiente para los gastos que también se producen durante el mismo mes. Entonces, es una cuestión de conciencia. Entonces, por eso no existen desastres naturales. Existen consecuencias y desastres asociados con fenómenos meteorológicos. Ya lo hablabas, muchas personas residiendo en las márgenes de los ríos que anteriormente tenían un gran caudal y por los efectos del cambio climático y el déficit de precipitaciones han ido disminuyendo ese mismo caudal, piensan que el río no volverá. Sin embargo, como así se están registrando sequías con mayor frecuencia, también se están registrando precipitaciones y eventos de inundaciones con mayor frecuencia también. Entonces, vimos, inclusive aquí en República Dominicana, como zonas donde el río había desaparecido totalmente, en la temporada ciclónica pasada y en la anterior también, cómo recobraba el mismo caudal y muchas de esas viviendas fueron afectadas. Entonces, ahí es que entra la conciencia ciudadana, porque el ciudadano en sentido general, para decirlo de una manera, el ciudadano común piensa que no tiene la responsabilidad, que solamente es el sector privado o solamente es el sector público. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía en sentido general? ¿Me voy a exponer directamente a un riesgo que yo sé que hay? O posiblemente hay que aumentar el ámbito formativo a nivel nacional, y a nivel público, sobre todo a través de los medios de comunicación y a través de los gobiernos municipales, a través del gobierno central, para orientar un poco más a la ciudadanía en sentido general, porque hay muchas personas que no son conscientes de lo que están haciendo también. Así es. ¿Qué nos queda por hacer? Nosotros tenemos nuestros últimos 12 minutos y creo que podemos usarlo de forma conclusiva para que cada uno nos diga en su sector qué nos falta por hacer. Porque estamos en un punto donde pareciera que la conciencia de la gente y de los gobiernos tiene material suficiente para ir cambiando. Hay información suficiente a la mano para saber qué hay que hacer. Medio Ambiente sabe que no puede dar un permiso para que destruyan manglares y construyan un proyecto turístico. Lo sabe. Pero ¿qué está haciendo Medio Ambiente para que eso no suceda? El sector turístico, los constructores turísticos y los hoteles saben que no pueden hacer exactamente lo mismo porque ponen en riesgo a su principal activo, que son los turistas, que son sus clientes. El gobierno sabe que tiene que regular,
¿está regulando eficientemente? Y si dice que sí, entonces ¿por qué hay tantos retos en este momento? ¿Por qué hay tantas denuncias? ¿Por qué hay tantas consecuencias cuando tenemos un fenómeno climático atmosférico, como dice Jean, aunque sea chiquitito? Creo que en esto, para concluir, tenemos que incluir primero a la señora Lisette Hill, no por aquello del género, sino porque ella hace rato que está en el Zoom tranquilita y ella tiene informaciones importantes. Lisette, concluyendo, nuestra consultora de la CEPAL, ¿qué podemos y qué tenemos que hacer en un futuro corto y medio? Para mí lo más importante es planificar, y planificar no desde una perspectiva solamente turística, sino integral. Sabemos cuál es el problema que tenemos hoy en día, sabemos los problemas que vamos a tener en el futuro, sabemos que no solamente es la actividad turística la que se afecta, sino también la ciudadanía. Por ende, tenemos que hacer un plan mancomunado, consensuado entre el sector público, el sector privado y las comunidades, para que lo asumamos basado en los criterios de la sostenibilidad y la resiliencia. La planificación lo que nos ayuda a entender es cómo podemos ser resilientes, cómo podemos adaptarnos o hacer la mayor cantidad de prevención para no ser impactados por las situaciones que nos están amenazando. El tema del agua es un tema absolutamente clave y por eso hace falta una planificación que sea asumida de manera responsable y seria por todas las entidades que viven y cohabitan en este pequeño espacio insular que llamamos República Dominicana. Y cuando digo todo, digo hasta el mismísimo gobierno, porque el mismísimo gobierno violenta las normativas que ponen en detrimento del futuro de muchas zonas. Y ejemplo de ello es lo que ha pasado en la zona de manglar de Manzanillo, concretamente en Laguna Saladillo. Eso no lo podemos permitir como sociedad. La sociedad tiene que establecer lineamientos conjuntos con el Estado para decir, tenemos que a partir de este momento desarrollar una República Dominicana consciente de que somos un Estado insular con recursos limitadísimos, recursos limitados, naturales limitados, que tenemos que ser conscientes y racionales en su uso, que tenemos que ser respetuosos muchísimo más allá de la política, pensando en el bienestar de esta población, para dentro de 10 años, 20 años, 30 años y lo que viene. Entonces, tenemos que hacer una planificación responsable del uso del territorio y tenemos que crear conciencia. Entonces, este programa no debería ser cada 6 meses, sino diario. Muy bien. Si Jean quiere, que por supuesto, de los 55 yo le cedo 25. Max Puig. Bien, yo creo que se pueden sacar muchas conclusiones, pero tenemos que reforzar el conocimiento, por un lado, de los fenómenos. Tenemos que hacer más sensibilización, pero también tenemos que lograr acciones, una mayor acción, es decir, una movilización de la sociedad también, pero una acción de parte de los responsables. Y digo rápidamente una cosita sobre cada uno de estos elementos. El conocimiento, es decir, la data, la información. Es decir, ahora mismo se está desarrollando un proyecto que es de data hidrometeorológica entre diferentes integrantes del gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Cambio Climático. Pero eso es fundamental, tenemos que saber más para que nuestras acciones puedan ser acciones más pertinentes, mejor fundamentadas. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que diseñar planes también objetivos. El plan principal general es lo que se llama, es la contribución nacionalmente determinada, que es el compromiso del país de cara a cómo encarar el cambio climático para el año 2030. Pero no es el cambio climático, eso forma parte de la planificación del país. Pero también hay que ir pensando ya en el largo plazo. Entonces, teniendo esto ya fue establecido por el sector público y el sector privado, es decir, por el gobierno y por los sectores privados, en una consulta muy amplia. Entonces, trabajar con ese referente que ya lo tenemos. Es decir, trabajando con ese referente hay que pasar a la acción. Y en ese sentido, la acción se desarrolla desde cada sectorial del gobierno, desde el Consejo como ente articulador y desde el sector privado y desde la sociedad, desde cada uno de los entes actuantes. Yo creo que ya sabemos que el problema es serio, ya lo hemos ido estudiando, podemos precisar eso más, pero sobre todo tenemos que actuar.
actuar de manera objetiva y concertada. Yo creo que el ministro Puy y Lizeth Hill han dicho básicamente lo que hay que decir. Yo quiero aportar dos ideas. Número uno, que aprovecho este escenario que ustedes nos han brindado para, en nombre de Azonadores, extenderle al ministro Puy una invitación para que él nos refresque el plan 2015-2030 de la República Dominicana en el cambio climático. Él tiene una invitación abierta que yo le hago en el programa para visitarnos en Azonadores, nosotros visitarlo en su ministerio y que nosotros tomemos una conciencia de los avances y de lo que es necesario. Y sobre un comentario tuyo, quería hacer una agradable precisión. Los dos activos más importantes que tiene la República Dominicana en términos de competitividad en el sector turístico son el factor humano, el dominicano, y los recursos naturales. Un tercer activo, obviamente, que tenemos una excelente planta hotelera, tenemos excelente aeropuerto, tenemos carreteras de primer orden, carreteras de clase internacional. Pero te repito, el dominicano y los recursos naturales, es obvio que si nosotros solo inclinamos la balanza hacia el desarrollo y no se hace un desarrollo con sostenibilidad, nosotros en muy corto tiempo tendremos problemas. Entonces yo creo que esto es un asunto, como lo he repetido en cada espacio que ustedes me han otorgado, de un trabajo concertado y, como decía Lizeth, de planificación y ejecución. Muy bien. Señor Bienvenido. Sí, bueno, para concluir yo tomo el comentario que hizo Yulisa sobre que tenemos cosas, tenemos información, tenemos herramientas legales suficientes, ¿no?, para abordar los temas de la problemática del cambio climático y de la afectación a los recursos naturales. Y el informe técnico, el trabajo técnico es un trabajo excelente. Medio Ambiente es una institución bien estructurada, con procedimientos muy eficientes de cómo manejar esas situaciones. Y el informe técnico es excelente, es de primer orden. Pienso que una conexión entre lo técnico, el reporte técnico y el aspecto político es un tema que hay que retomar y unir, ¿no? También creo que con respecto al sector turístico, el ordenamiento turístico, la planificación, como mencionaba la compañera de la CEPAL, es importante, el ordenamiento del turismo, ¿no? Es decir, bueno, no todos los espacios serán destinados. Las áreas protegidas deben ser también respetadas porque son un porcentaje importante. Muy bien. Jim, usted. Tomar el tema en serio, porque muchas personas piensan que es un relajo, que están alarmando más de lo que se debería. Entonces, lo ha dicho ya el doctor, está pasando algo en el planeta y por supuesto que es algo muy serio y debemos actuar ya. Muy bien, gracias a Jean Suriel, que ha sido el capitán de este tema del cambio climático para CDN y además nuestra figura estrella en materia medioambiental. Y a todos nuestros invitados el día de hoy que han venido gentilmente a esta hora, quedarse una hora sentados aquí para hablar de cómo mejorar nuestro país y cómo hacerle frente al cambio climático. Los que están aquí y a Lizeth Hill, que está en piso. Max Puig, bienvenido Santana, Enrique de Marchena y a Lizeth de la CEPAL. Gracias a todos y a mi querido Jean Suriel.